Esta es una farmacología que también me gusta, pero no tengo las últimas ediciones y últimamente no estoy sacando material de ahí. Y la farmacología de flores, también española. De ahí estoy sacando esta definición. Hay muchas definiciones, pero todas tienen los mismos componentes. La farmacología es ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. La farmacología, que nace por allá en 1847, creo que fue la primera cátedra que se dio en Alemania, por el doctor Mohan, un alemán, nace no como ciencia, nace como una disciplina de la ciencia biológica. Hoy día ha crecido tanto que se considera una ciencia. Tiene toda la estructura para ser una ciencia. ¿Sí? Del área de la biología, pero que la fundamenta también sus bases en química, matemática, físico-química. Ustedes ven entonces que la ciencia farmacológica se ocupa de estudiar acciones y propiedades de fármacos. ¿Dónde? En organismos. Entonces, claramente puede uno ver dos grandes ciencias que fundamentan la farmacología. La química. ¿Por qué? Porque el fármaco es una sustancia química. Y la biología, siendo que la que estudia los organismos vivos. ¿Ok? Los organismos vivos, hay que decirlo así, ¿no? La vida como la conoce. Esta tecnología maravillosa. Bueno, listo. Entonces, no olviden, fármaco es una sustancia química que necesariamente, ¿qué hace? Interactúa con el organismo, ¿cierto? Muy bien. Digamos que el espectro, es decir, todo lo que abarca la farmacología, está ahí más o menos, no está todo. La historia misma es parte de la farmacología, se estudia su propio origen, que es lo que vamos a ver hoy. Pero también se ocupa de la biofarmacéutica, cómo se sintetizan los fármacos, cómo se preparan, sus propiedades físico-químicas para poder hacer los preparados biofarmacéuticos, es decir, un comprimido, un gel, una tableta, una gama, una emulsión, un jarabe, una suspensión, gotas, ¿sí? Todo eso se llaman preparados biofarmacéuticos, ¿sí? Es parte de la farmacología. Otro aspecto muy grande que estudia la farmacología es la farmacodinámica, es decir, cómo, ¿cierto? ¿De qué manera los fármacos causan efectos en el organismo? Sean estos buenos o malos, ¿sí? Es decir, sean estos efectos terapéuticos o efectos adversos o indeseables, ¿sí? Y también estudia los mecanismos por los cuales se causan esos efectos. La farmacodinámica estudia, entonces, todo lo relacionado con el efecto, sea un efecto farmacológico, un efecto terapéutico, un mecanismo de acción, un nivel de acción. ¿Me explico? Siempre utilizo mucho para los ejemplos el acetaminofén. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conocemos, ¿cierto? El acetaminofén. También llamado paracetamol, es la misma sustancia. El acetaminofén se le conocen dos efectos terapéuticos. Fíjense poco con los apellidos. Efectos terapéuticos, antipirético y analgésico. Cuando uno prescribe el acetaminofén, lo debe prescribir para conseguir uno o esos dos efectos. ¿Mm? Analgésico y o antipirético. ¿Ok? Son efectos terapéuticos. Terapéuticos. Que se pueden evidenciar en la clínica. Llega un paciente con fiebre, prescribimos acetaminofén
y observamos que controlamos la temperatura. Bajamos la temperatura corporal a los intervalos o rangos normales. A ese efecto lo conocemos como antipirético. ¿Vale? El paciente tiene un dolor por una luxación o tiene un dolor de oído, tiene un dolor de cabeza, no sé, ¿vale? ¿Sí? Se le prescribe acetaminofén para disminuir el dolor. Si lo logramos, decimos que hemos obtenido un efecto terapéutico analgésico. Ese es el terreno de la farmacodinámica en el campo clínico. Pero nos podemos preguntar, bueno, y atrás de esos efectos terapéuticos, analgésicos y antipiréticos, ¿qué mecanismos hay? Por ejemplo, ¿qué efecto farmacológico hay atrás del efecto antipirético? Un efecto farmacológico que observamos a nivel de laboratorio es que cuando trabajamos con neuronas hipotalámicas, o tejido hipotalámico, observamos que el acetaminofén disminuye la síntesis de prostaglandinas a nivel hipotalámico, disminuye la síntesis de prostaglandinas. Ese efecto farmacológico, y es digo terapéutico, es el que me lleva al efecto terapéutico antipirético. ¿Sí? Ya dije dos cosas. Dije un efecto farmacológico y un nivel de acción. ¿A qué nivel? A nivel hipotalámico. ¿Por qué mecanismo? Se disminuye la síntesis de prostaglandinas. El acetaminofén inhibe la ciclooxigenasa 3 o variante COX-1, ¿cierto? No todo el mundo acepta que es una COX-3, o sea, una tercera enzima. Para algunos es una variante de la COX-1. Son enzimas que sintetizan prostaglandinas. El acetaminofén inhibe la enzima e impide que se sintetice la prostaglandina. Las prostaglandinas, muchas son pirógenas, es decir, elevan la temperatura corporal. Cuando eso sucede en el hipotálamo. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Eso es farmacodinámica. Bueno, y eso vamos a ver en el curso. Farmacocinética, como su nombre lo dice, el movimiento del fármaco en el organismo. ¿Cuáles son las leyes, digamos, biológicas, naturales, que debe cumplir el fármaco para que pueda moverse en el organismo? ¿Qué características del fármaco y del organismo permiten o no permiten, facilitan o no facilitan el movimiento del fármaco en el organismo? Eso es cinética. ¿Vale? Se ocupa también de aspectos relacionados con qué dosis le voy a administrar a mi paciente, qué cantidad, qué frecuencia. Una vez al día, una vez a la semana, 2 veces al día, 3 veces al día. ¿Por qué vía de administración? Oral, parenteral, endovenosa, intramuscular, intraperitoneal, transdérmico, intradérmico, subdérmico, etc. Pero también la farmacología clínica me dice durante cuánto tiempo lo debo utilizar. También me enseñan a si debo o no debo, ¿cierto?, hacer ajustes de dosificación en ciertos tipos de pacientes. ¿Sí? Me enseña la farmacología clínica sobre efectos terapéuticos, pero también sobre efectos adversos. ¿Cuál es la frecuencia, más o menos, de los efectos adversos? Porque los medicamentos, todos, hasta el agua que la consideramos un medicamento, tienen efectos adversos. ¿Vale? Eso también es parte de la farmacología clínica.
Si yo administro más de un medicamento, se presentan interacciones entre los medicamentos. ¿Qué tipo de interacciones? Eso tiene farmacología clínica. ¿Ok? ¿Cuál será mejor para una determinada patología? Mire, para manejar hipertensión arterial, ¿qué medicamento es mejor para iniciar? Un diurético, un metabloqueador, un bloqueador de canal de calcio, un simpaticolítico de acción central, un vasodilatador puro, un antagonista alfa-1, un antagonista mixto, alfa y beta, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, una de las dos, todos ellos, primero el uno, después el otro. ¿Cuál? Para todos los pacientes de lo mismo. O hay algunos pacientes que se benefician de unos medicamentos más que de otros. Todo eso es farmacología clínica. ¿Ok? ¿Por qué la gente se automedica? Pregunta que responde la farmacología social. ¿Sí? No, es que en la casa siempre lo hemos hecho. Puede ser una razón. Oye, es que si me quedo esperando a que me prescriban, me muero. El sistema de salud muy malo. La atención no es oportuna. ¿Sí? ¿Qué me induce a automedicarme? No, es que cuando yo estoy viendo las novelas de los canales nacionales, entre capítulo y capítulo y entre cuadro y escena y escena, me pasan un montón de propagandas que me dicen que tengo que tomar antiinflamatorios, acetaminofén, un montón de guarapos para la tos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y entonces eso me impulsa a ir a la droguería a comprar mi medicamento. Todo eso hace parte de la farmacología. ¿Qué está pasando con las personas, los diferentes grupos de personas del mundo que consumen medicamentos? Con los hipertensos, puros o combinados, hipertensos diabéticos, coronarios, etc. Farmacoepidemiología. ¿Será que la genética realmente es relevante a la hora de prescribir un medicamento? Farmacogenética. ¿Sí? ¿Será que podemos diseñar medicamentos que cambien la expresión genómica, farmacogenómica? ¿Sí? Y así. Todo eso son materias de... Más o menos le está quedando ahí. Contesto. 3000 años antes de Cristo hasta nuestros días. El objetivo inicial y actual sigue siendo el mismo. Terapia. Tratar. ¿Tratar para qué? ¿Para curar o para aliviar? Para controlar. ¿Cierto? ¿Qué? La enfermedad. ¿Cierto? ¿Sí? 3000 años antes de Cristo había enfermedad. Sí. ¿Cierto? El ser humano ha intentado explicar la enfermedad de varias formas, pero podemos agruparlas de dos maneras: de forma metafísica y de forma, digamos, natural, física, material. Algunos seres humanos dicen que la enfermedad es un problema de separación espiritual. Hay razones interesantes que yo no me atrevo a contradecir. Pero también hay seres humanos que exponen fatalmente, desde que nos conocemos en este mundo, se presentó la enfermedad y no nos ha abandonado. O sea, que parece ser, si la estudiamos por frecuencia, vemos que las poblaciones nos enfermamos, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de enfermedades en el transcurso de la vida.
unas leves, otras no tan leves, unas muy graves. No a todo el mundo le da, pero hay una cierta frecuencia, hay una incidencia, hay una prevalencia. No se necesita ser genio para poder vivir. Y como es natural, pues fue natural hace 3000 años, tal vez un poco más, que personas pensaran, así como es natural la enfermedad, también puede ser natural el remedio. El remedio también puede ser natural y estar en la naturaleza. ¿Sí? Y comenzaron a buscar en la naturaleza, hace miles de años atrás, que podría ayudar para tratar la enfermedad. Se encontraron con una muy buena fuente, una rica fuente, el reino vegetal. Animal también, pero principalmente en el reino vegetal. En todos los reinos encontraron algo, pero donde más encontraron y donde más estudiaron, fueron en el reino vegetal. Comenzaron a estudiar frutas, flores, hojas, raíces, toda la planta, para verificar que de todo eso podía ayudar a una determinada enfermedad. Las civilizaciones fueron educándose, el conocimiento se fue organizando y de esa manera surge lo que hoy en día llamamos materia médica. La materia médica, que es lo que antecede a la farmacología. Es decir, todo lo que sucedió antes de 1800. Puede decir que en 1800 es que nace la farmacología como farmacología experimental. Se considera materia médica. Usted lo puede ver en el cuadrito, hubo varias vertientes. Algunas personas dijeron, caramba, esto aquí, vamos a poner un almacencito de raíces, tallos, flores y vendemos. Hermano, así hay unos que están de ojo en el negocio. La gente puede necesitar esto. Y formaron almacenes, estoques, boticas, y eso se desarrolló al punto de la industria farmacéutica. Hoy en día conocemos entonces todos esos grandes laboratorios que se llenan de dinero, ¿cierto? Haciendo medicamentos. Una evolución por ese lado. No es que sea malo, es una evolución. Por otro lado, hubo seres humanos que se interesaron por la materia y querían entender la materia, los diferentes elementos de la materia, y querían separar los diferentes elementos de la materia. Algunos, como Madame Mercury, dejó su hijo con su esposo cuando separó el radio y otro compuesto radioactivo, murieron de cáncer. Ganaron su premio Nobel, brillantes químicos, y separaron esos elementos. Los químicos consiguieron separar elementos. Los químicos consiguieron, ¿cierto? Algo que durante miles de años los seres humanos se habían preguntado. ¿Será que se necesita toda la hoja? ¿Será que se necesita toda la flor? ¿Toda la raíz? ¿O será que hay componentes pequeños que son los necesarios y lo demás sobra para tratar la enfermedad? Pero ¿cómo responder esa pregunta si no podíamos separar las partes de la materia? La química trajo ese desarrollo y fue gracias a ese desarrollo que personas que se dedicaban, ¿cierto?, a la fisiología, a la patología, a la bioquímica, a la biología, cogieron esas sustancias y las comenzaron a estudiar de forma separada, y así nace la farmacología. Cuando comenzaron a probar en sistemas aislados las sustancias que los químicos habían separado. ¿Sí? Con
Entonces, no estamos solos, ¿cierto? Suelo decir que el desarrollo de la materia médica y la farmacología se ha dado porque se ha querido, se ha trabajado para responder preguntas. Claro, esto apenas son prototipos de preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad? ¿Cuál es la naturaleza del remedio? ¿Es necesaria toda la planta, hoja, flor, tallo para causar el efecto? ¿Cómo se causa el efecto? ¿Cuáles son los mecanismos y niveles de acción que me logren un efecto? ¿Cuál es la eficacia, la efectividad, el perfil de seguridad y el balance riesgo-beneficio de un medicamento? ¿Sí? ¿Qué pasa con el medicamento con las grandes poblaciones? ¿Por qué las personas toman medicamentos sin prescripción? Se automedican, ya lo he mencionado. Ya todas las preguntas las he hecho yo aquí, ¿cierto? Y hay más que los seres humanos los hemos hecho y lo seguimos haciendo, porque esto no ha parado todavía. No se ha dicho la última palabra en la farmacología, no, yo me estamos lejos. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Decía un famoso filósofo que en la medida que una persona se acercaba al conocimiento, más consciente era de que era un ignorante. Y una de las evidencias del aprendizaje es que se reconozca la tamaña ignorancia que tenemos. Cuando estamos frente a personas que creen que saben mucho, no estamos frente a una persona que sabe mucho. Es más ignorante que aquel que no se cree ignorante. Porque no hay cosa peor, un ignorante que crea que sabe. Bueno, bien, y entonces, chinos, árabes, etcétera, egipcios, indianos, griegos, árabes, suizos, aquí la cosa está poniendo ya más seria, del siglo XV-XVI, cuando Paracelso le pone más orden a la cosa, porque se organizan farmacopeas no oficiales. Y claro, por supuesto, en Alemania, en Nuremberg, se crea en 1546 el primer dispensatorio, la primera farmacopea oficial, ¿sí? Escrita por Valerius Cordus, un médico alemán, que organiza toda la información, ¿cierto? Bien depurada de los 3000 años atrás. ¿Ok? Y comienza el médico ya en el siglo XVI a tener más base científica en su quehacer. Pero fue realmente en el siglo XIX, XVIII y XIX, el siglo XIX, 1800, que la farmacología nace, y nace como farmacología experimental, intentando responder esa gran pregunta: ¿se necesita realmente toda la planta o partes de la planta? La química nos permite separar sustancias que se prueban en diferentes modelos in vivo, modelos ex vivo. Aquí vemos una tripita, que puede ser de un hígado, de una tráquea, que puede ser un pedazo de aorta abdominal o torácica, o puede ser un pedacito de carótida. Y se estudia, se coloca dentro del líquido nutriente para que no se muera, con oxígeno, CO2, una mezcla, ¿cierto? Se conecta a un traductor y a un polígrafo para que cuando estemos administrando el fármaco podamos verificar cuál es el efecto que el fármaco está causando
en el tejido. Y cuando digo fármaco, es porque es fármaco. Es decir, es una sustancia química, un principio, que estoy colocando ahí para saber si causa o no causa efecto. También lo puedo hacer en vivo. Darle al animalito medicamento, ¿ok? Y verificar efectos, diferentes tipos de efectos, teniendo en cuenta que hay que conocer bastante del organismo para poder entender los efectos. ¿Está claro? Vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces nacen los ensayos biológicos con sustancias aisladas, ¿sí? Y eso trae un desarrollo. Aquí vemos un corazón aislado, normalmente de cobalia, que se trabaja muchísimo, para probar diferentes sustancias. Se desarrollaron los transductores, los polígrafos, las interfaces amplificadoras, para poder medir presiones, volumen, tensión y diferentes tipos de efectos, ¿sí? Osmómetros, etc. Y medir efectos en diferentes modelos de animalitos, piquitos, conejitos, ratoncitos, ratas, cobayas. Hay que hacerlo con ética. Toda vez que en Brasil utilizaba yo los animalitos, lo primero que hacía era pedirles perdón, pero tocaba. Bueno, y entonces comienzan a salir curvas de esto. Dosis-efecto de tipo gradual. La llamamos así, vamos a profundizar eso en farmacodinámica. Aquí el doctor Rudolf Buchheim, él es, digamos, considerado el padre de la farmacología experimental, instaura la primera cátedra oficial a nivel universitario en 1847. Después viene el cómo, es decir, el estudio de los mecanismos, y entonces comienzan los pensadores, lo vamos a ver en farmacodinámica, ya a pensar en planos moleculares, porque el fármaco es una molécula. Y entonces comienza a pensar que en el tejido tal vez haya una molécula de la misma naturaleza molecular con la cual interactúa el fármaco y se producen los efectos. El doctor Ehrlich, también un gran pensador, gran científico, por muchos considerados el primer inmunólogo. No había inmunología en la época de Herter. Él conceptualizó lo que hoy en día conocemos como anticuerpos, desarrolló bastante la farmacología en el campo de la quimioterapia, fue el primero en desarrollar un compuesto para tratar la sífilis, llamada la bala mágica, un compuesto arsénico bastante tóxico para nosotros también. Debe lucharse en corto tiempo con una toxicidad selectiva muy baja. Él fue el que describió el término de toxicidad selectiva. Lo veremos cuando veamos antimicrobianos. El doctor Lange, gran genio, fue el primero, era un fisiólogo y se convirtió en farmacólogo, en acuñar el término de sustancia receptiva que dio origen a lo que hoy conocemos como receptor. Brillante científico. El doctor Alfred Joseph Clarke, inglés, padre de la farmacología molecular y bioquímica. Lo veremos en las clases de farmacodinámica, algunas cosas importantes relacionadas del desarrollo de la teoría de la interacción fármaco-receptor. Tengo este manuscrito si les interesa, un manuscrito interesante en el sentido de que me aclara uno ciertas cosas que han sucedido en la farmacología en relación con el concepto del receptor. Y ahí hay una parte de ese manuscrito. El concepto de receptor es para la farmacología, lo que la homeostasis es para la fisiología o el metabolismo para la bioquímica. El concepto de receptor proporciona el marco teórico básico
Y son las grandes ideas sin las cuales es imposible entender de qué se tratan los temas. En otras palabras, no existiría la farmacología si no se hubiese concebido, definido, demostrado el concepto de receta. Como dice ahí, trata de imaginar un curso de farmacología que no mencione los receptores. Eso no es farmacología. ¿Ok? Y aquí, muchos de los que aportaron en el desarrollo de la farmacología. Muchos. Voy a presentar conceptos de todos ellos. En farmacodinámica sobre todo. Todos ellos. Cada uno de ellos tiene su historia. Bueno. Farmacología clínica, hay que probar en los pacientes. Pero el ambiente experimental es otro. Ya no son músculos aislados, tejidos aislados, ¿cierto? O con animalitos, no, es con personas, con personitas. Componente ético todavía más estricto, más riguroso. Si ya es riguroso con los animales y debe ser mucho más cuando investigamos con personas. Primero que nada, el aspecto ético. Segundo, cero arrogancia, completa humildad para poder llegar a la verdad, sin mentiras. Y les digo esto porque infelizmente la ciencia también está contaminada de las fallas del hombre. De las fallas del hombre. Y muchos inocentes han muerto por la soberbia de algunos científicos, algunos investigadores, y por el deseo de lucrar, de llenar los bolsillos de plata. Han salido al mercado medicamentos que nunca debieron haber salido al mercado y cobraron vida y calidad de vida. ¿Se entiende cuando digo que cobraron vida y calidad de vida? O sea, que mataron, y si no mataron, dejaron discapacitadas seriamente a muchas personas. ¿Ok? Bueno. Se hacen en farmacología clínica muchos estudios, pero aquí les traigo dos grandes tipos de estudios que se hacen, ¿no? Importante, definir curvas terapéuticas, es decir, hay que estudiar las poblaciones, qué dosis se necesitan para alcanzar un efecto determinado. Pero también a esas poblaciones hay que estudiar cuáles son las dosis a las cuales también se observan no solo efectos terapéuticos, sino efectos adversos. ¿Para qué? Para establecer las ventanas terapéuticas, los rangos terapéuticos, los intervalos terapéuticos. Y también, inclusive, para establecer aspectos todavía más serios de seguridad, índices de seguridad. Cuando comparamos curvas terapéuticas con curvas letales. Por supuesto, no hacemos curvas de letalidad en seres humanos. ¿Se ha hecho? Sí. Y no solo los alemanes. No solo los alemanes. Todo el mundo se lava las manos. El chivo expiatorio son los alemanes, ¿no? En la época de los nazis, ¿no? Y uno dice los alemanes. En realidad fueron los nazistas. No, los nazis, nacionalistas del Partido Nacional, ¿no? Que Hitler lideraba. Y lideraba y no era alemán, era austriaco. Pero ustedes deben saber, estudien bastante la historia de los alemanes. Últimamente estoy estudiando bastante esa parte. Se cuentan muchas mentiras sobre los alemanes. Es como si dijeran,
esos narcotraficantes colombianos, guerrilleros colombianos. O como suele suceder, ¿no? El estigma de las brasileras, creen que todas las brasileras son las garotas del programa, las que salen en carnaval, ¿cierto? Todos los colombianos somos guerrilleros, narcotraficantes. Cuando uno sale, eso duele bastante. Filas aparte, filas especiales, le botan a uno todos los perros, etcétera, etcétera. Duele. Y sabemos los que estamos en Colombia y vivimos en Colombia, ¿cierto? Que es así, ¿verdad? Que la gran mayoría de personas colombianas no somos ni guerrilleros ni narcotraficantes, ¿cierto? Personas de bien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, pero acá les estoy hablando es de un aspecto que es muy delicado en la farmacología, y es muy delicado, realmente. Hemos cometido muchísimos errores. Se intenta en retrospectiva calcular curvas de letalidad en seres humanos, pero las hacemos en los animalitos y se extrapolan. ¿Sí? No se matan tantos animales, pero los necesarios para tener certeza. Porque la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es más ético, qué es menos ético? Darle a los humanos dosis sin haber probado en animales. Uy, no, pero es que no matemos los animales, pobrecitos los animales. Es un dilema ético. Uno le dice por otra parte que usted debió haber hecho curvas de letalidad en animales. Más cuando usted tiene la capacidad de criar, de tener criaderos de ratones, de ratas, hermanos gemelos. Los alimenta, los mantiene en condiciones controladas. Usted los cría. No son animales salvajes, son animales de experimentación, producidos para eso. No para ser sádicos. ¿Sí? Yo la verdad, en los 6 años que estuve en Brasil haciendo farmacología experimental y molecular, ninguno de mis colegas yo lo vi sádico. Al contrario, me pasaba igual que a mí. Dejaba de todo tener que sacrificar un animalito. ¿De acuerdo? Pero no falta por ahí uno que sea sádico, ¿cierto? Si lo da ahí con las personas, hay colegas nuestros que qué vergüenza, que hacen cosas terribles con los pacientes, ¿cierto? No los están matando, pero están abusando de ellos. Bueno, bien, entonces eso es importante. Aquí, más el doctor ganó un premio Nobel, pero no lo ganó por sus trabajos en farmacología cinética, clínica cinética, sino por unos trabajos que hizo en química. Ganó un premio Nobel brillante, nombre brillante, ¿cierto? A él le debemos bastante de lo que sabemos hoy en día de la farmacología clínica en la parte cinética. El doctor Harribol introduce el concepto de estudios doble ciego, es decir, para darle más rigor a la cosa, que el paciente no sepa lo que está tomando, el médico que lo está tratando tampoco, el médico investigador que mide el efecto tampoco, no debe saber. ¿Me entienden? Para que él es investigador y viene a medir el efecto y sabe, si él sabe que ella está tomando el medicamento en cuestión, pues de pronto se inventa un efecto mayor. Un sesgo de información se llama eso. Entonces los estudios doble ciego, triple ciego, se introdujeron para disminuir sesgos de información que pueden ser dañinos. Es decir, que nos diga, nos puede decir, conclusión del estudio, que A es mejor que B.
pero se hizo sin cegar. Y los médicos tomamos eso como verdadero. Y resulta que, no, ¿por qué no? Puede ser sido hasta el contrario, puede haber sido hasta el contrario. Ve, ¿por qué hago? Y nosotros dando algo. ¿Eh? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque esto es importante en la farmacología. ¿Sí? Personas que desarrollaron las casas editoriales de revistas científicas para hacernos llegar a los profesionales de la salud el conocimiento científico. ¿Eso es importante? Claro que lo es. Ustedes no se formaron como yo me formé, y yo no soy tan viejo así. Pero a mí mis profesores, si yo les preguntaba, doctor, ¿y por qué 12 divisiones? En mi experiencia, he utilizado 5 miligramos por kilo y me ha ido muy bien. El otro, en mi experiencia, he utilizado miligramos por kilo y me ha ido muy bien. Otro, en mi experiencia, he utilizado 50 miligramos por kilo y me ha ido muy bien. Y uno, y tenía uno que entrar así. Doctor, tal cosa, no podía dignarse, levantar el rostro y mirarlo a la cara. No, la gloria del profesor no podía matar a uno. Me formé en medio de reverencias. Se supone que medicina también es una ciencia. ¿Qué compatibilidad hay entre la ciencia y la reverencia? ¿La reverencia para quién es? A Dios. Si me lo preguntan a mí, yo le hago reverencia a Dios. Yo tengo mi fe. ¿Hay más? ¿Están entendiendo? Y lo estoy hablando de reverencia, no de respeto. Respeto todo lo que merecemos. ¿Sí? Muy bien. Lo que estoy diciendo es que ustedes están viviendo la mejor época de la medicina. ¿En serio? En donde su ejercicio se basa en ciencia, en experiencia también, claro, porque el conocimiento que ustedes adquieren no es solo conocimiento teórico y analítico, también es empírico. Este joven que está aquí estudiando, estando en su tercer año de medicina, si Dios lo permite, dentro de 10 años será un médico exitoso, probablemente ya tenga su especialización, mayor conocimiento, mayor experiencia, acumulado una gran cantidad de experiencia viendo pacientes. Y si ya es de un área especial, pues ya tiene bastante conocimiento de pacientes gestantes o de pacientes geriátricos, dependiendo de lo que se haya dedicado. ¿Está explicando? Tiene experiencia, pero también adquiere conocimiento de estudios, de investigación, de diferentes tipos de estudios de investigación, desde ciencias básicas hasta ciencias clínicas. Ustedes no saben todo lo que tiene que estudiar ciencia básica un cardiólogo, un anestesiólogo, un neurólogo, un psiquiatra. Hoy en día la psiquiatría se enfoca en la parte bioquímica y molecular. El psiquiatra debe saber mucha bioquímica y mucha biología molecular. Y así muchas especialidades. Pero no se puede quedar solo ahí. También tiene que ir a las ciencias clínicas. ¿Sí me estoy explicando? Para poder hacer el mejor ejercicio profesional. Esa es una obligación ética. Cuando ustedes vayan a trabajar, ustedes van a tener que ir al Tribunal de Ética Médica del departamento, en este caso Santander, a pedir un certificado de que ustedes no han tenido problemas éticos. ¿Sí? Y para los médicos es supremamente importante actuar con ética.
¿Y por qué les enfatizo eso? Porque muchas veces, muchas cosas entran en el limbo. Pero cuando estamos hablando de ética, la ética casi que define muchas líneas. Cuando estamos en el contexto ético, no estamos en un limbo. Cuando estamos en el contexto jurídico, civil, penal, sí estamos muchas veces en muchos limbos. A veces inclusive no se puede decir que algo es antijurídico porque hay lagunas jurídicas. Sé eso un poco porque mi esposa es abogada y yo hice un año de Derecho Canónico. Entonces, les digo, la ética debe ser una regla de práctica diaria, desde ahora, como estudiante. Bueno, miren cómo ha crecido la farmacología. Fármaco por todos lados. Psicofarmacología, farmacología clínica, farmacología veterinaria, ciencias biofarmacéuticas, ciencias farmacéuticas, toxicología, química medicinal, farmacogenética, farmacogenómica, farmacoepidemiología, farmacoeconomía. Esto es supremamente importante. ¿Sabía que el Ministerio de Salud llama a expertos en farmacoeconomía para poder decidir cuáles son los fármacos que tienen el mejor balance costo-beneficio? Costo-beneficio, no son ningunos ignorantes, saben muchísimo, ¿cierto? Claro, esos son equipos de farmacoepidemiólogos, farmacoeconomistas y farmacólogos clínicos y expertos en estudios clínicos que le dicen al ministerio cuáles son los medicamentos que se deben utilizar, ¿cierto?, en una determinada patología. Estudios muy serios. ¿Ok? Bueno, muy bien. Fíjense todo de lo que se nutre la farmacología. Por eso ustedes la están viendo ahora, después de haber visto bioquímica, fisiología, inmunología, microbiología, parasitología, todas las guías básicas. ¿Por qué? Porque se necesitan para poder aplicarlas en farmacología. Este semestre, para los nuevos y para los no nuevos, ¿cierto?, deben saber que integra todo. Cuando yo era estudiante de medicina me decían que la farmacología era un ladrillo. Mentirosos, es un ladrillo, es una viga, no que viga, es un edificio que le cae encima. La farmacología es traicionera y es ingrata, no muérdala. Estudia, 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 0. Estudia, 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 0,5. Estudia, 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 1. Estudia, 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 ya para que ya perdí el semestre. Es así. Miren, les digo una cosa, yo llevo muchos años como docente, es más, tengo más años de docente que de médico. Porque yo comencé a ser docente, auxiliar docente, cuando era estudiante de medicina de 4º semestre. Entonces tengo más años, muchos años, más de 30 años, como profesor. Y les digo algo, he visto a mentes muy brillantes, a los estudiantes más destacados, tener que repetir farmacología. En todas las universidades que están, la UIS, la UDES, la UNAM, y la de Antioquia que estuve también. Es decir, esta es una serpiente que muerde a todos. Y algunas veces les tengo noticias, muerde 2, 3, 4, 5 veces y hasta más. Llegan con el hola profesor, igual de viejos al profesor ya. Me acuerdo que tuve un colega en la UIS, ¿no?, que lo llamábamos el abuelo. Tuvimos que sacarlo le había quedado en farmacología interna. Entonces, como
Yo no sé cómo él hacía, ¿cierto? Pero ahí estaba, y lo aceptaban. ¿Qué es? Se graduó, y muchos contribuimos a que él finalmente saliera de ese pose. Patrocinó de ahí en adelante todos los uniformes para el equipo de microfútbol, de baloncesto, de voleibol, porque él era ya un profesional, pero le dio por estudiar medicina y farmacología, lo tenía enterrado. Bueno, les digo eso no para asustarlos, no, ni más faltaba. No, yo les digo eso es para que ustedes tengan conciencia. ¿Conciencia de qué? De que deben estudiar todos los días. ¿Ok? Mucho gusto, mi estimado. Nos vemos el martes, si Dios lo permite.